Hola y bienvenidos a la primera cumbre mundial de Hay House. Estamos encantados de su participación en este evento tan especial. Me llamo Nancy Levin y soy la directora de eventos de Hay House y también la autora de Writing for My Life, Escribir para Vivir. Es un honor contar hoy con la presencia de Immaculée Ilibagiza, autora de varios libros y entre los que cabe destacar el superventas Sobrevivir para contarlo. Immaculée y yo nos trasladaremos hasta 2005, cuando ella conoció por primera vez a Wayne Dyer y nos acompañó en una gira de un par de años por el país, durante la cual compartió su increíble historia con todos nosotros. Estoy encantada de tenerla hoy aquí con nosotros. Bienvenida, Immaculée. Muchísimas gracias, Nancy. Es maravilloso poder hablar contigo después de todos estos años. Sí que lo es, aunque parece que fue ayer. Sí, es verdad, parece que fue ayer. Sí, aún recuerdo la primera vez que te subiste al escenario con Wayne. Sí, lo recuerdo. Estaba tan asustada y tan nerviosa. Sí, lo recuerdo bien. Pero también recuerdo que el silencio en el estudio era sepulcral. Sí, la gente... porque ninguno de nosotros habíamos escuchado jamás una historia como la tuya. En realidad me impresionó muchísimo desde el principio cómo la gente se mostró tan receptiva con mi historia. Esto es la gracia de Dios. No sé exactamente qué es, pero puedo sentir perfectamente la empatía de la gente. Entonces, si te parece, podríamos empezar esta entrevista juntas contándonos tu experiencia. Sé que estabas en casa de vacaciones de Semana Santa. ¿Sí? Por favor, comparte con nosotros tu experiencia durante el genocidio. Claro, pero déjame empezar agradeciendo una vez más a Hay House el permitirme compartir mi historia con el mundo. Habéis sido todos maravillosos. Pero debo estar especialmente agradecida a Wayne Dyer, más que nadie en el mundo, porque él siempre se identificó mucho con mi historia y estaba convencido de que había que hacer lo que fuese necesario para que todo el mundo la conociera. Por eso mi gratitud hacia él, y también hacia ti, que siempre has estado ahí conmigo. De nada, Immaculée. Todos nos dedicamos de lleno a conseguir que tu voz se escuchara lo más posible. Oh, muchas gracias. Pues sí, esta es la historia que vengo compartiendo, y lo más gracioso de todo es que antes de escribir el libro la compartía solamente con mis compañeros de trabajo. La limité a las personas que habían sufrido de forma más significativa. Cada vez que veía a alguien que vivía en medio de la confusión, sin saber qué hacer, alguien que estaba completamente desesperanzado, siempre sentía que era mi deber compartir mi historia con ellos, hacerles saber lo que yo sabía, compartir con ellos todo lo que yo había sufrido y hacerles saber que hay esperanza, que no tenían que abandonarse, nunca, sin importar la intensidad del dolor que hubieran sufrido. Estaba a punto de comentar justamente eso. Es decir, al oír la gente tu historia, cuando la compartías con ellos, se daban cuenta de que si Immaculée conserva la esperanza a pesar de la situación que vivió, ellos también pueden tener esperanza viviendo la situación que viven. Eso es exactamente lo que he visto, y es justo lo que creo. Me preguntas cómo ocurrió todo, cómo empezó. Bien, yo crecí en un pueblecito que es pequeño y sencillo. Hace poco me reía con una amiga cuando me preguntaba cómo había crecido yo. Le conté que crecí entre alubias y patatas y que solamente íbamos a la tienda cuando necesitábamos sal y azúcar. Todo lo demás crecía en nuestro pequeño huerto en la parte de atrás de la casa. Como ves, era un lugar sencillo en el que la gente parecía quererse y protegerse. Si un niño hacía algo malo, el vecino le castigaba, y los padres del niño estaban de acuerdo con ese castigo. Los vecinos confiaban los unos en los otros. Así fue como yo crecí. No obstante, a medida que iba creciendo, empecé a percibir el odio. Empecé a ver cómo uno de mis maestros me trataba mal, porque no sabía cuál era mi tribu. Si nos miramos los unos a los otros, todos parecemos iguales. Una tribu es algo que te viene dado por los demás, y tú luego te conviertes en uno de ellos. Así que yo crecí sin saber bien qué era eso de pertenecer a una tribu. Ahora puedo sentir que mi familia me protegió y me dio paz, al impedirme ver mucho de todo el mal que estaba ocurriendo. Bueno, pues yo no era consciente de casi nada de lo que estaba pasando, pero me daba cuenta de cosas como que no éramos muy queridos, que no podíamos ir a escuelas buenas. No importaba si tenías buenas calificaciones, simplemente no podías ir a esa escuela. Eran pequeñas cosas, pero lo que nunca pude imaginar era que vería todo lo que vi después. En 1994, cuando volví un miércoles a casa desde la escuela, yo estaba en un internado desde que tenía 14 años, para pasar solamente una semana de las vacaciones de Semana Santa, y 3 días después de la Pascua, mi hermano Damascente entró en mi habitación, abrió la puerta hacia las 6 de la mañana y vi que tenía un palo en la mano. Llevaba puesta una chaqueta y un cinturón.
Estaba vestido como si fuese a salir de viaje. Cuando abrió la puerta de mi cuarto, lo primero que se me vino a la cabeza fue que estaba aún dormida, que era como si estuviese soñando. Pensé que debía haber alguien enfermo en la casa, quizás mi madre o mi padre. Entonces mi hermano dijo: «El presidente de la nación ha muerto». Mi respuesta fue: «¿Qué?». Recuerdo que salté de la cama, me vestí enfrente de mi hermano y sentí como una visión que venía del pasado o del futuro. Era casi como una película, y pude sentir claramente que algo horrible iba a pasar. Escuché la radio y sentí de nuevo esa sensación que siente la gente cuando algo malo está a punto de ocurrir, o incluso cuando es algo bueno. Es como una señal que, yo creo, viene del cielo. Pues estábamos escuchando la radio. La llamábamos la radio del odio, y no sabíamos desde dónde se emitía, de dónde procedía la emisión. Solo escuchábamos gente cargada de odio, hablando como si estuvieran borracha, insultando a los miembros de mi tribu. Esa gente decía cosas como: «Los mataremos a todos un día y después lo celebraremos», o «Dame whisky, dame escocés», y nos insultaban. Decían que los Tutsi no éramos seres humanos. Hacían chistes sobre nosotros, como que teníamos rabo y cuernos. En ese momento solo pensé que no eran más que malas personas. Pero a medida que creces, en mi caso cuando yo tenía 23 años y estaba en la universidad, te preguntas: ¿por qué el gobierno no hace nada? Tiene que haber alguien que pueda acabar con todo esto. Es decir, éramos más o menos conscientes de que algo terrible podía pasar, pero nunca nos imaginamos cómo pasaría. Entonces, cuando mi hermano me dio la noticia, todo se me vino a la mente y pensé: «Oh Dios, la radio, esa es la señal. Dios mío, nos van a matar». Así que salí de la habitación, me reuní con mis padres, encendimos la radio y justo en ese momento estaban informando del asesinato de 18 familias en más o menos 12 horas. El padre, la madre y los 10 hijos. O el padre, la madre y 8 hijos. Recuerdo que mi padre dijo que eso nunca había ocurrido antes, el matar a toda una familia. Y así fue como eso se convirtió en un genocidio. Porque genocidio significa intentar eliminar a todo un grupo de personas. Pues bien, la radio informaba de que miles de personas estaban muriendo. Se suspendió toda actividad posible en el país desde el momento en que informaron de la muerte del presidente. Decían que no había colegio, ni mercado, ni transporte público, que todas las fronteras se habían cerrado y que la ciudadanía debía permanecer en sus casas. Pero la verdadera razón era que ellos querían encontrar a la gente en sus casas para evitar que pudiesen huir. Ese fue el principio del horror. Durante los 2 primeros días del horror no volvimos a dormir en la cama. Nos quedamos fuera de la habitación. Mi padre se me acercó. Había mucha gente que venía a ofrecer su ayuda y me entregó un rosario, que luego sería el tema de mi nuevo libro, y me pidió que fuese a esconderme a casa de un vecino que era de la tribu Hutu. En Ruanda hay 2 tribus principales, los Hutu y los Tutsi. Y mi padre me envió a casa de un Hutu porque confiaba en él y sabía que era una buena persona. Esto es algo en lo que me gustaría hacer hincapié. Creo de verdad que no existen malas personas en sí. Todos podemos ser malos o buenos, y podemos elegir ser lo uno o lo otro. Tenemos la posibilidad de elegir. Mi padre siempre confió en el hecho de que las personas pueden hacer una elección, que todos podemos ser el tipo de persona que queramos ser. Él siempre abrió su corazón a todo el mundo, y de la misma forma que muchas personas Hutu son excelentes seres humanos, que nos protegieron y que eran nuestros amigos, otras personas de mi propia tribu no eran tan buenas. Como te iba diciendo, mi padre me envió a casa de este hombre en el que confiaba. Era pastor protestante, y yo me fui llevándome un rosario por todo equipaje. Ni siquiera me llevé un bolso de mano, me fui con lo puesto. Cuando llegué, me pidió que me sentase en una estancia de la casa, y al día siguiente, a eso de las 2 de la mañana, vino a la habitación en la que yo estaba sentada, me condujo hasta un pequeñísimo cuarto de baño de 3 pies por 4 y me pidió que me quedase allí. Salió del baño, y recuerdo que pensé que era un espacio demasiado pequeño. Pues bien, al cabo de un rato volvió con 5 mujeres, y más tarde trajo 2 más. Allí estábamos las 8 mujeres en un baño de 3 pies por 4. Ese era nuestro nuevo hogar, y allí pasamos 3 meses. Sí, recuerdo que nos lo contaste. Erais 8 y permanecisteis allí 91 días. Exacto, 91 días.
Y mientras estabas allí encerrada, podías oír las matanzas que estaban ocurriendo en el exterior, ¿no es así? Oh, sí, claro que las oíamos. Cuando llegamos a la casa, el hombre nos dijo que no iba a decirles ni siquiera a sus hijos que estábamos allí. Así que absolutamente nadie lo sabía. Debíamos permanecer en el más absoluto silencio. Recuerdo cuando nos dijo que pasarían 3 o 4 días antes de que pudiésemos salir y que no podíamos movernos, que nos quedásemos calladas. Yo pensé que así era como iba a ser, pero no. Pasaba el tiempo, yo tenía la sensación de que pasaba por etapas durante nuestra estancia allí. Por ejemplo, la primera semana fue completamente diferente a la siguiente. La primera fue de total confusión, como cuando te sientes completamente confundida. Te sientes todavía como una chiquilla que quiere volver a casa, porque esa gente con la que estás no te conoce. Ya. Piensas, yo tengo mi habitación, ¿sabes? Como, tengo que cepillarme los dientes. Solo una semana antes yo iba a la mejor universidad del país, tenía una beca, o sea, me pagaban por ir a la universidad. Era simplemente una vida preciosa. Yo era una persona con suerte. Y de repente todo cambió. Como las personas necesitamos tiempo para adaptarnos, la primera semana fue como si estuviese en un mundo irreal, como en un sueño. Pero lo peor, y también lo mejor, fue cuando empezaron a registrar la casa. Te puedes encontrar en malas situaciones, pero no sabes cómo de malas son hasta que te llevan al límite. Nunca podré olvidar el día en el que el pastor vino y nos dijo que venían a registrar la casa. No sabíamos cuándo iban a pasar. Recuerdo que estaba haciendo estiramientos y que miré por la ventana y vi alrededor de 1000 personas, entre ellas alrededor de 300 o 400 hombres de mi pueblo, que venían a registrar la casa. La casa era independiente, con 4 habitaciones, no estaba en un edificio. Llevaban machetes y todo tipo de armas, pistolas, granadas y lanzas larguísimas. Entraron y empezaron a registrar en todo lugar que puedas imaginarte. Aún recuerdo que el único pensamiento que recorrió mi mente fue, ya está, este es el fin, voy a morir. Pero, ¿cómo moriría? ¿De qué forma? ¿Cómo iba a pasar? ¿Me iban a cortar la cabeza, los brazos y las piernas? Sabes, me aterraba la idea del dolor, el miedo al dolor máximo. Recuerdo que imaginé mi cuerpo helado, como si me hubiesen inyectado hielo y no muriese. Si no sientes ni recuerdas dónde están tus brazos, tus dedos, tus piernas, algo como si miles de agujas se clavaran por todo tu cuerpo. Y entonces recuerdo que sentí que ese momento me hizo crecer. Recuerdo haber oído algo como voces en cada uno de mis hombros. Una me decía, déjalo, entrégate, abre la puerta. Están aquí, te van a encontrar de todas maneras. Pero en el otro hombro había otra voz. Todavía siento ese tipo de voces retadoras, sobre todo cuando me enfrento a cualquier desafío. Esa otra voz me decía, no abras la puerta, no te rindas, pídele a Dios que te ayude. Él es todopoderoso, te ayudará. En ese momento me pregunté qué significaba todopoderoso. Pues significa que lo puede todo. No abras, sigue confiando. Entonces decidí escuchar solamente esta voz y comencé a orar. Dios, si existes, si hay alguien que controla el universo, si hay alguien que hace que yo respire, que mis piernas tengan movimiento, yo le ruego que no deje que estos asesinos encuentren la puerta de este baño. Y ese día registraron toda la casa, 400 personas, cada uno de los rincones que puedas imaginar. Pero se detuvieron exactamente ante la puerta del baño. Después le dije al hombre que nos ayudó que yo confiaba en él. No sé si pensaron que no había nada tras esa puerta. No sé qué ocurrió. Pero para mí eso fue completamente un milagro. Los milagros le pasan a todo el mundo. Eso es algo en lo que quiero insistir. Mientras estabas en el baño y tenías el rosario de tu padre entre las manos, te refugiaste en tu fe, ¿verdad? Así es, me refugié en mi fe totalmente. Lo sé porque te he escuchado muchas veces. Oraste cada día. Sí, oré. Esto lo explico continuamente en mis discursos y conferencias. Quiero decir que hay veces en las que oramos solo por el mero hecho de orar, pero otras veces oramos desde lo más hondo del corazón. En esos momentos yo oré y recé el Padre Nuestro y me pregunté, ¿qué quiere decir Padre Nuestro? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es nuestro Padre, el de todos.
¿Pero puede ser también el padre de esas personas viles? Le pregunté si él podía ser su padre. Estaba como discutiendo con Dios, casi peleando con él, intentando comprender. Le había pedido al hombre que me trajese una Biblia al cuarto de baño porque quería conocer realmente quién era Dios. Quería informarme. ¿Cómo era posible que hubiésemos llegado a esa situación? Cuando me di cuenta de que Dios escucha a la gente y de que hay algo que con toda seguridad controla este mundo, algo que me protegió cuando estaba en esa casa, algo a lo que me pude agarrar, entonces creí y recibí su palabra porque confié en él. No permitas que esto ocurra. Eso fue lo que le pedí a Dios, poder comprender qué era. Entonces, utilizando la Biblia, recuerdo este intercambio de preguntas y respuestas. ¿Quién eres? ¿Por qué nos has creado? Porque os amo, porque quiero que viváis esta vida. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuánto tiempo viviremos? Bueno, esto puede variar. Digamos que 100 años. Un ser humano puede vivir hasta 110 años. Pero, ¿a dónde iremos después? Después está el paraíso, la divinidad. Hay mucha belleza después. Entonces, ¿cómo llegamos allí? Mira en la Biblia, amándoos los unos a los otros. Os di ese gran mandamiento. Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Porque hay mucha gente que ha elegido no amar. ¿Ves? Era aprender y aprender. Recuerdo haber leído muchas veces la historia de Job y la de Daniel. ¿Sabes? Daniel en el foso de los leones. Pensé que Daniel se cayó en el foso de los leones y los leones no se lo comieron. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios puede cerrar la boca de los leones? ¿Puede? ¿Es ese mismo Dios con el que estoy tratando? Oh, eso quiere decir entonces que mi situación es mucho más insignificante que la suya. Entonces estabas inmersa en un proceso de diálogo, estabas diseccionándolo y haciendo preguntas, y traduciendo la Biblia de manera que pudieras relacionarte con ella desde tu propio mundo. Exacto, y quería saber qué hizo la gente que confió en él, hasta dónde llegaron. Y leía la vida de Job, que lo perdió todo, pero que nunca perdió su fe. Job perdió a su esposa, a sus hijos, pero siguió creyendo y amando a Dios. Siguió amando su vida porque, mientras viviese, todo tendría sentido gracias a él. Por eso yo pensé que si Job había sufrido tanto y siguió adelante, eso querría decir que el sufrimiento no debe destruirnos, no debe destruir nuestra confianza, nuestros sueños, no debe destruir mi confianza en Dios o la posibilidad de pedir. Recuerdo fijarme mucho en las palabras de Jesús. Pide y se te concederá. Y yo le preguntaría a Jesús si sus palabras significan que puedo pedir cualquier cosa. Estaba estudiando realmente en serio. Pensé que sí, que podía pedir cualquier cosa, pero ¿estaba dispuesta a confiar? ¿Estaba dispuesta a creer en él? ¿Lo decía de verdad? ¿Se me daría todo? Y esa es quizás la parte más complicada de la fe, porque es gracioso. La mayoría de la gente, cuando nos agarramos a la fe en Dios, decimos, sí, creo en ti, encontraré trabajo gracias a ti. Y 5 minutos después te encuentras con un amigo y le cuentas que estás desesperado porque no encuentras trabajo. Y de repente dices, espera un momento, Dios me está viendo, Él es omnipresente. Aunque hables en la iglesia o en tu habitación, Él siempre está ahí y te está escuchando hablar con tu amigo. Y entonces de repente te das cuenta de que estás traicionando tu confianza en Él. Por favor, dame lo que necesito, sé que puedes dármelo. Y sin embargo estás quejándote de todo con tu amigo. Por eso yo quería que Dios fuese real, no solo en el cuarto de baño en el que estaba encerrada, no solamente cuando rezaba, sino siempre, como cuando confías en un amigo que está contigo para todo. Así, cada vez que me refugiaba en él me sentía muy fuerte. Esa gente vino a buscarnos para matarnos más de una vez. Registraron toda la casa, de arriba a abajo, un total de 4 veces. Pero fueron 10 las veces que entraron solamente en alguna de las habitaciones y que llegaron a la puerta de la casa para después irse. Y casi a diario se acercaban hasta los alrededores de la casa y luego se iban. Era una tortura constante. Uno tenía, o mejor, yo tenía que refugiarme por completo en Dios. Recuerdo que lo sentía casi como un gigante, Dios, y que yo era como una niña pequeña que me agarraba a sus piernas y le decía, no puedes abandonarme, sé que estás aquí, no puedes irte. Pero sabía que mi trabajo consistía en continuar confiando en él, y que era algo que me tocaba hacer a mí. Fue una enorme lección que aprendí.
Como dijiste antes, tú eres Tutsi y los Hutus eran los que os perseguían, pero entre los Hutus había gente que creció contigo. Sí. Recuerdo haber leído en tu libro o habértelo oído decir a ti que oías en la calle los gritos de la gente que tú conocías personalmente. Sí, así es. Me acuerdo especialmente de un chico. Eran todos vecinos, gente con la que crecí, gente con la que fui a la escuela, pero recuerdo especialmente a uno de ellos, uno que fue a la escuela primaria conmigo, alguien a quien podía llamar literalmente amigo, porque jugábamos juntos. Esta vez estaba cerca de la puerta del baño y estas fueron sus palabras. He matado 399 cucarachas. Así nos llamaban, ¿sabes? Nos llamaban cosas horribles. Y luego le oí decir, quiero que Inmaculé sea la 400. Será un buen número. Yo percibí que no era como que me odiaba ni nada parecido. Era más bien, qué bien me lo estoy pasando. Eso fue lo peor, sí, lo peor. Pensé, ¿pero se dan cuenta del dolor por el que estoy pasando? ¿Son conscientes del inmenso dolor que están causando? Y así fue como desarrollé un sentimiento de odio hacia ellos. Incluso en cierto momento pensé que ni siquiera eran humanos. Sentí que quería ser como ellos, ser una asesina más fuerte que ellos y matarlos. Esto que acabas de contar, que oíste al chico decir que quería que fueses la número 400, la ira y el miedo que te causó, y cómo estos sentimientos comenzaron a aparecer paralelos a lo que tenías mientras estabas en ese cuarto de baño rezando el Padre Nuestro, fue lo que te impedía decir las frases en que la oración habla del perdón, según te he oído decir en alguna ocasión. Cuando vinieron a registrar la casa, había muchas personas que conocía, que eran amigos, que crecieron conmigo. Y como te he dicho, recuerdo a ese chico que dijo que había matado a 399 cucarachas. Lo recuerdo especialmente porque era mi amigo y fuimos juntos a la escuela. Quería que Inmaculé fuese la número 400. No podía creer que ese chico hubiese sido antes una persona normal. Fue entonces cuando desarrollé un odio inmenso hacia esa gente. No podía aceptar que fuesen seres humanos y pensé, si salgo de esta, voy a hacerme soldado. Voy a entrenarme y voy a tirotearlos y a bombardear todas sus casas. Casi me había convertido en uno de ellos, así lo sentía en mi corazón. Entonces pensé que el Dios al que yo rezaba era un Dios completamente válido, porque esos de allá afuera eran personas malas, no seres humanos. Por eso cuando rezaba con el rosario que mi padre me había dado, en el que se reza 6 veces el Padre Nuestro en cada uno de los misterios, cada vez que llegaba a la parte que dice, y perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, me sentía completamente paralizada. No es que lo estuviera realmente, porque sabía que Dios estaba ahí, había hablado con él muchas veces y sabía que me escuchaba. Por eso me decía a mí misma, espera un momento, estás diciendo perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, ¿qué es eso? Dios perdona, pero tú no puedes perdonar. Eso es lo que estás diciendo y eso es lo que está pasando. Sentía tanto odio que recuerdo que pensaba que no podía ni siquiera decir esa parte, porque si lo hacía, estaba mintiendo. No podía perdonarlos. Aunque tengo una buena razón para perdonar. Es gracioso. Cada vez que hablamos de perdón o de odio, sabes perfectamente a quién odias. Bueno, pues cada vez que llegaba a esa parte, veía en mi mente a los asesinos, a mis vecinos. Empezaba a sentir ese enojo y pensaba, ¿perdónanos como nosotros perdonamos? No. Empecé a saltarme esa parte porque no podía estar dentro de esa unicidad con Dios y mentirle. Le mentiría, porque ese odio estaba grabado en mi corazón. Seguí saltándome la oración. Bueno, esa parte de la oración, cada vez que llegaba a la parte que dice perdónanos, pensaba que no a ellos, y me ordenaba a mí misma continuar con la siguiente parte. Hasta que un día leyendo la Biblia me di cuenta de que el Padre Nuestro es una oración que Jesús, a quien respeto y amo, y a quien como cristiana acepto como Dios. Jesús fue quien nos dijo esa oración palabra por palabra. Me di cuenta de que todos podemos cometer errores, pero Jesús no los comete. Si nos dijo que orásemos así, lo tenemos que hacer, ya que él debía de saber que el genocidio iba a ocurrir. Y mira lo que pasó con él. Estaba en la cruz y fue rechazado, pero nunca renunció a la verdad, a lo que él consideraba como la verdad. Entonces, a pesar de todo mi enojo, me di cuenta de que, era yo quien necesitaba pedir fuerza para no dejar que mi odio se fortaleciese. Si Jesús dice eso, y yo creo en él, no podía seguir dejando de pronunciar esas palabras. Recuerdo que fue la primera vez en mi vida que entendí el significado de la entrega. Me puse de rodillas sabiendo cuánto necesitaba a Dios y sabiendo que tampoco podría mentirle, porque a los amigos no se les miente.
Me di cuenta de que no podía decir que Dios es amor si estaba tan cargada de odio, por mucho que ese odio fuese tan real. Así que me entregué a Él y le rogué que me ayudara a perdonar como Él lo hace, porque yo no sabía cómo hacerlo. Le dije que sabía que Él nos pidió que orásemos de esa manera, pero que yo no sabía cómo perdonar a alguien que está matando a mi madre, que va a matarme a mí, que lo está intentando, porque realmente creo que no se merece mi perdón. Y le dije que confiaba en Él, y que si me pedía que rezase de esa forma, tenía que ayudarme a ser capaz de hacerlo. Era como una derrota. Es curioso, cuando odiamos es como si pensáramos que vamos a ser recompensados por albergar ese sentimiento. De alguna manera nos sentimos satisfechos, pero sabemos que nos están haciendo daño de muchas formas diferentes, porque es algo que nos daña. Recuerdo que el enojo me hacía decir palabrotas. Recuerdo cómo mi estómago tenía dolores de cabeza, todo me dolía y sin embargo quería aferrarme a esa amargura. No puedo llegar a comprender el porqué. Pero había un toque de satisfacción. Sentía que el odiarlos me proporcionaba algo de justicia. Los odio, me odian, luego estamos en la misma situación, aunque sea a mí a quien vayan a matar. Cuando me rendí a Dios sentí como si me hubiesen quitado de encima una pesada carga. Me sentí completamente conmovida, pero aún no sabía cómo perdonar. Hasta que en un momento dado recuerdo que reflexioné sobre las palabras que pronunció Jesús en la cruz, cuando dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Fueron esas últimas palabras las que me liberaron de mi cadena de forma definitiva. Había sido una esclava de mi odio. No fue la parte perdónalos la que me hizo saber que yo quería perdonarlos, solo que no sabía cómo. Fue la última parte, la que dice no saben lo que hacen, la que explotó en mi corazón como un trueno. No lo entienden. ¿Cómo explicar a la gente que no entiende? ¿Cómo explicar algo a quien está intentando matar a 400 personas? Que está tratando de matarte a ti. Simplemente no les importa. Eso es lo que nos ocurre cuando no amamos, cuando no nos importa el prójimo. Podemos hacer ese tipo de cosas tan horribles, y esa es la razón por la que debemos mantener el amor en nuestros corazones. Pero eso no significa que no debamos protegernos. Sí, querido, disculpa. Perdón. No, está bien, quiero decir, estoy recordando ahora que lo que te he oído decir antes es que no podemos mantener el odio, la ira y el amor al mismo tiempo. Totalmente, ¿sabes? Cuando todo esto pasó pude entender todo, cuando el amor, la luz del amor, iluminó mi corazón, cuando me di cuenta de que esa gente estaba completamente cegada por su odio, y allí estaba yo intentando imitarlos, ser como ellos. Así que cuando empecé a entender sentí que era imposible sentir ese odio y tener amor en mi corazón al mismo tiempo. No tenía amor, era como ellos. Era una persona cargada de odio incluso cuando rezaba. Estaba en vías de recuperación, seguro, pero seguía sintiendo ese odio. Y cuando el amor me llegó de golpe al corazón, venía cargado de entendimiento. Sentí que podía amar a esas personas, pero no podía odiar y amar a la vez. Y no pasa nada por reconocer o por admitir que nos amamos plenamente los unos a los otros. Si no lo admitimos, estamos odiando, pero al menos tenemos la intención de intentar cambiar ese sentimiento. Lo entiendo así, lo comprendo así. Yo sentía que el mundo estaba dividido en dos bandos, uno que ama, como Mandela o como Gandhi, y otro formado por la gente como Hitler o como la gente que estaba cometiendo los asesinatos durante el genocidio. O sea, la gente como yo en esos momentos. Sentí que tenemos que hacer una elección y que tenemos la oportunidad de salir del odio y entrar en el amor, porque no podemos pertenecer a ambos bandos al mismo tiempo. Es muy importante para nosotros entender lo que aprendiste en unas circunstancias tan extraordinariamente extremas, aunque nunca podremos sentir de primera mano lo que viviste en esa situación. Sin embargo, la lección que estamos aprendiendo aquí es algo que podemos aplicar a diario cada uno de nosotros. Eso es muy verdad. Y sabes, Nancy, yo hasta el día de hoy necesito dar ese paso, porque sé que el perdón es posible. Ya no me siento confundida con ¿cómo puedo perdonar esto? ¿Necesito perdonar otra vez? Paso por momentos en los que me siento dolida, me siento tentada a mantener ese odio, y tengo que dejarlo ir una y otra vez, porque en mi experiencia de vida, que no es mucha, me dice que no siempre ocurren las mismas cosas. Sé que tengo una buena razón para odiar, pero no, tengo que decir siempre, Dios mío, ayúdame. Gracias. Gracias por compartir todo eso con nosotros, porque creo que también es importante que veamos cómo todo esto nos permite ver tu humanidad. Cómo aún encuentras momentos para ser tú misma, a pesar de todo lo que sufriste en esa horrorosa experiencia. Cómo siempre vuelves a ser tú, a ser el modelo que eras antes.
Sí, creo de verdad que el tiempo de recuperación es más corto porque sabes lo que tienes que hacer, pero el hecho de que no esté claro en todo momento que estás en el camino del perdón y el amor hace que a veces vuelvas a tu, digamos, condición humana. Exactamente así es. Tengo que recordarle a la gente que me escucha que hay una enorme diferencia entre perdonar y permitirte ser una víctima y tener que protegerte, pero que no hay nada malo en protegerse a uno mismo. Hay que elegir en quién confiar. De todas formas, perdonar no significa que vayas por ahí dejando que te hagan daño una y otra vez. Perdonar para mí se ha convertido en un amor que tiene la capacidad de liberar a una persona. Hay tanta belleza en ese amor. Perdonar consiste en saber que les deseas lo mejor y que quieres que cambien. Quieres que aprendan la lección y rezas por ellos, aunque también tienes que protegerte. He visto gente en todo el mundo que dice, bien, perdono a esa persona. Entonces tenía que pensar otra vez sobre ello, tenía que hacerlo otra vez, porque siempre hay un momento en el que la gente recuerda protegerse a sí misma. Solo somos capaces de manejar algunas cosas. Otro asunto es que perdonar no conlleva la disculpa de la otra persona. No, solo significa que eres tú quien tienes ese amor dentro, y esos buenos deseos que guardas dentro de ti, los traspasas a la otra persona. Si tienes la oportunidad, puedes ayudar. Esto no quiere decir que la persona que te ha hecho daño, como un violador, haya cambiado su sentimiento, como los asesinos de Ruanda. Pero tú rezas por ellos y tú puedes ser el origen de su cambio, de que ellos encuentren la luz. Porque si yo cambio, todos pueden cambiar. Si yo puedo pasar de querer hacer daño a alguien a decir, oh Dios mío, ¿cómo puedo pensar eso? Entonces todos los que han hecho daño a otras personas podrán volver a ser mejores personas. Creo de verdad que todos tenemos la oportunidad. Solo tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber que la oportunidad de serlo se ha presentado, para saber abrir el círculo de la confianza en la persona, individualmente. Sé que cuando saliste de ese cuarto de baño, cuando fuiste liberada, supiste que tus padres, tus 2 hermanos, tu familia habían sido asesinados. Fue entonces cuando tomaste la decisión de realmente perdonar a uno de los asesinos. Sí, fue precioso, sí. Fue una experiencia increíble. ¿Sabes por qué lo hice? Cuéntanoslo. Bueno, vale. Porque te he escuchado hablar de eso antes y la verdad es sobrecogedor. ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Pues sí, este era uno de los principales asesinos. Había muchos de ellos, como sabes, pero ¿por qué me dirigí precisamente a ese? Primero, porque sabía que estaba en prisión, por lo tanto tenía fácil acceso a él, porque muchos otros habían huido. Y la otra razón era que yo quería gritar al mundo entero que el perdón puede llegar a liberarte. El ser capaz de pensar en la gente con amor, sentirlo así de verdad, desde el fondo de tu corazón, es de una dulzura increíble, es un verdadero regalo. Es la mayor bofetada que puedes darle al odio, porque ya no te domina más. Cuando me sentí así fue como estar soñando. Encontré un lugar para vivir en el campo de refugiados más o menos un mes después de que el genocidio finalizara. Luego encontré un trabajo y luego un mes después firmé un contrato con Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 1994, 2 meses después de salir de ese cuarto de baño. Así de rápido fue como ocurrieron las cosas, porque no perdí más tiempo en pensar en el pasado. Fue como, ok, Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Necesito un trabajo. Ok, vamos a trabajar juntos. Me dije que debía tener fe en mí misma y que tenía que seguir adelante y hacer la parte que me tocaba. Por eso, de alguna manera, me sentía feliz y vibrante, aunque aún hoy lloro por mis padres, claro. Los echo de menos y ese sentimiento siempre me acompañará. La gente en Naciones Unidas me preguntaba que cómo podía seguir sonriendo después de haber visto lo que había visto. Me preguntaban que cómo podía ser feliz y bailar. Yo les decía que no entendía qué querían decir y ellos me respondían que se supone que debería estar enojada. Yo siempre respondía que no, que lo había dejado atrás, y ellos no daban crédito a lo que estaban escuchándome decir. Me decían que yo debía de tener algún tipo de mecanismo de supervivencia que no era seguro, que algún día fallaría, que no era real. Bueno, pues cuando fui a la prisión tenía muchas ganas de encontrarme con el prisionero, pero a la vez estaba aterrada. ¿Qué pasaría si cambiase de opinión? ¿Qué pasaría si realmente no había perdonado? De todas formas, yo quería verlo, mirarlo a los ojos y comprobar si en ese momento seguiría sintiendo lo que estaba sintiendo. Quería liberarlo también. Quería decirle que todo terminó, que quedaba en libertad y que no creyera que yo lo odiaba, que se fuera y que siguiese su propio camino. Así que me dirigí a la cárcel. El director de la prisión era un amigo de mi padre que acababa de perder a sus 5 hijos y a su esposa. Le pregunté, ¿me permite?
El director se mostró completamente feliz porque pensó que quería golpear, maltratar y escupir al hombre, como todo el mundo. Me dijo que hiciera con él lo que quisiera, que adelante, que hiciera lo que quisiera hacerle. Estaba allí, lo llamó y vino. Recuerdo el momento en el que vi al hombre acercarse. Antes había sido un hombre respetable, que vestía traje de chaqueta, y de repente ahora estaba todo sucio. Había estado en prisión por meses. Tenía el pelo largo y desordenado, su piel estaba sucia, tenía barba y sus pies estaban hinchados. Estaba famélico y pensé, oh Dios mío, ¿esto es lo que ha conseguido hacer de él mismo? ¿Esto es lo que ha elegido por odiar? Quiero decir, sentí compasión de él y rompí a llorar. Se acercó a mí y se sentó. Aún recuerdo que intentó poner cara de ¿qué pasa? ¿Sabes? Como si quisiera hacerse el fuerte. Quizás él creía que yo iba a golpearle. Me acerqué y le dije, te perdono. Solo quiero que seas libre y por favor no pienses que te odio. No quiero que lo pienses siquiera. Espero que puedas hacerlo. Yo estaba hablando entre sollozos y pensé, estoy bien. Cuando le dije que lo perdonaba, bajó la cabeza. No podía mirarme a los ojos. Sentí que algo le pasaba por dentro. No esperaba eso de mí. Entonces el director de la prisión enloqueció. Me había olvidado de que él estaba allí. Se enojó muchísimo conmigo y me dijo, ¿cómo te atreves a perdonar a un asesino? ¿Acaso no sabes lo que nos hizo? ¿Es que nunca en tu vida quisiste a tus padres? Lo he traído para que lo golpees, ¿y esto es lo que haces? Y yo le dije que lo que quería era que el hombre reflexionara sobre sus propias acciones, que quería que le dijera a sus hijos, cuando vinieran a visitarlo, que no hicieran lo que él hizo. Yo estaba intentando explicarme, luchando para que me entendiera, pero no, él no entendía nada. Estaba tan enfadado conmigo. Echó al otro hombre y me fui. Le dije adiós, pero él no paraba de decir, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Me fui y un año después, y esta es la razón por la que comparto esta historia en mi libro, el director de la prisión vino a verme a Naciones Unidas. Recuerdo que cuando lo vi le dije que lo sentía, que no fui lo suficientemente sensible con su dolor, pero me dijo que había venido a darme las gracias y le dije, ¿cómo? Y me contestó, te doy las gracias por ese día porque nunca pensé que podía llegar a perdonar, que no era posible, hasta el día en que viniste a la cárcel. Continuó diciendo, estaba confundido, muy enojado contigo, y no entendí qué estaba pasando, porque la gente que traje a la prisión antes de ti no hizo otra cosa más que golpearlo. Por eso, desde ese momento, supe que hacer lo correcto es siempre la mejor elección. No importa si lo aprueban o no al principio, es cuestión de tiempo. Y después, tal y como has mencionado, te mudaste a Nueva York. Viniste aquí y empezaste a trabajar para Naciones Unidas, y tu vida cambió radicalmente. Tu vida aquí es completamente diferente a la de Ruanda. Luego, todo lo que pasó, como contabas antes, es decir, conocer a Wayne Dyer y publicar un libro en Hay House y publicar otros después, todo eso es una demostración patente de que de las tragedias salen las oportunidades milagrosas. Sin duda, ¿sabes qué? He enviado un blog esta mañana para recordárselo a la gente. Es Pascua, la resurrección de Jesús, y he querido recordar a la gente que podemos recolectar el fruto de cada cruz que llevemos si la llevamos con coraje y valentía. Cada dolor y cada sufrimiento, si se llevan con coraje, darán su fruto. Creo que no hay excepciones, pero que conste que aunque sea valiente no significa que no sufra. Creo que se trata más de mantener el amor, mantener lo que es bueno, inclinarse por lo que es correcto, más que convertirse en una persona cargada de odio. Luego mi vida cambió completamente gracias a todo esto, y le doy gracias a Dios por el momento del perdón, porque no estaría aquí ahora si ese momento no se hubiese dado. Me habrían matado, yo habría intentado matar a alguien y ellos me habrían matado a mí. En 1994 encontré trabajo. En 1998, 4 años más tarde, estaba trabajando todavía en Naciones Unidas y me mudé a Nueva York, y pensé de verdad, aunque tenía que escribir los informes para la ONU, sobre cómo se estaba utilizando el dinero. Tenía que informar a mis jefes, escribir memos, organizar reuniones y ese tipo de cosas. Pensé que el trabajo más importante que podía hacer era ser amable con mis compañeros de oficina, ser buena especialmente con aquellos que lo estaban pasando mal, o echarles una mano. Tan solo hacerles ver que yo sabía que todo iba a salirles bien, animarlos. Así, desde el principio animé a la gente todos los días en mis conversaciones. Les decía que por favor fuesen buenos, que encontrarían su camino, que Dios los encontraría. Todos los días encontraba la forma de acercarme a alguien que no se sentía bien, para averiguar qué le pasaba. Entonces compartía mi historia con ellos, solo para hacerles ver que las cosas pueden ser peores, que todo puede ser peor.
que la vida puede ser dura, pero que estaba en sus manos el tomar la buena decisión y aferrarse a lo que es bueno. Al final, eso es lo mejor de todo. La gente lo único que podía hacer era limpiarse las lágrimas y decir, «Dios mío, ¿has pasado por todo esto? ¿Y yo estoy llorando por esto?» Así que muchos de ellos me decían que escribiera un libro. Yo siempre me reía y les decía, «¿Cómo? No soy escritora». Los escritores nacen escritores. Siempre me reía de eso. Otras personas que estaban atravesando malos momentos y con las que yo hablaba terminaban diciéndome que escribiese un libro. Yo les decía que ni siquiera hablaba bien inglés, o sea que ¿cómo iba a escribir un libro? Así era la cosa. Y adivina qué pasó. Un día todo iba muy mal en la oficina, así que me dije que que iba a escribir mi libro, que ni siquiera necesitaba estar allí. Me fui a casa y empecé a escribir el libro en el sótano. Se convirtió casi en una obsesión. Escribí mi primer borrador en mi mal inglés en 3 semanas, escribiendo día y noche. El segundo borrador me tomó 3 meses, que fueron mucho más difíciles, porque la mala voz había vuelto. Me intentaba desanimarme diciéndome quién me creía que era, que no podría publicar nunca, que quién iba a confiar en mí, ese tipo de cosas, o que a quién iba a interesarle mi historia si apenas podía hablar inglés, que yo venía de África y que a nadie le importa África. Era todo muy desesperanzador. Así que me arrodillé y hablé con Dios. Le dije que Él era todopoderoso, que me amaba, que amaba a todas las personas, a todas y cada una de ellas, y que Él podía ayudarnos a todos si nos comprometíamos de lleno. Y realmente sentí como Dios me decía que me aferrase a mi idea, que hiciera lo que debía, y que no escuchara a esa voz desesperanzadora. Seguí escribiendo y os estoy contando la verdad, esta verdad que es la que comparto en cada evento al que asisto. 3 días después de terminar de escribir mi libro, estaba haciendo cola en un evento en el que Wayne Dyer daba una charla. Fui por casualidad, porque vi que la gente se acercaba a él y que él les sonreía, les abrazaba, se comportaba con ellos de una forma muy amable. Pensé, ¿quién es ese hombre? No sabía quién era. ¿Qué le dice a la gente? ¿Por qué están todos tan felices y sonriendo? Esa fue la razón que me impulsó a ponerme en cola para ver quién era ese hombre y conocer de cerca la bondad que estaba mostrándole a la gente. Era una fila muy larga, como de 300 personas más o menos, pero avanzaba rápidamente. No me di cuenta de que la gente tenía un libro que le entregaban para que él lo firmara. Me di cuenta solo cuando quedaban unas 10 personas. Pensé que tenía que comprar el libro para hacer lo que todos hacían, así que fui y le compré el libro a Maya, su secretaria. Lo compré y volví a la fila. Sabía que tenía que acercarme a ese hombre. Eso era lo que tenía que hacer. Cuando conseguí acercarme a él supe que había hecho lo adecuado, pero ni pensé en el libro que acababa de escribir. Bueno, en mi borrador del libro. Le entregué su libro para que me lo firmara. Lo firmó y justo cuando estaba a punto de irme, tiró de mí hacia él y me preguntó que cómo estaba. Yo tenía un aspecto horrible porque en la sesión previa a la que había asistido, en la que hablaba una señora que se llamaba Elizabeth Lesser, había llorado mucho. Aún estaba llorando y mis ojos estaban enrojecidos, pero seguía queriendo abrazar a ese hombre que hablaba a la gente de esa forma tan agradable. Así que, como te cuento, él firmó el libro, tiró de mí hacia él y me miró a la cara. No sé si vio mis lágrimas o si se fijó en mi cara, pero me preguntó que cómo estaba. Le dije que bien y entonces me dijo, «Oh, ¿de dónde es ese acento?» Le dije que de Ruanda y entonces recuerdo que su cara se iluminó. Me preguntó si conocía la película Hotel Ruanda. Hace solo unas semanas que lo conocí y me dijo que había visto la película la noche antes de conocernos. Imagínate. Pues eso, me dijo que si conocía la película y me preguntó si sabía que Clinton se había disculpado ante mi país. Me preguntó, ¿sabes lo que pasó allí? Y yo le respondí, sí, sé lo que pasó. Me preguntó si era Tutsi o Hutu, sabía mucho sobre Ruanda, si yo estaba allí cuando pasó todo. Me dije a mí misma que debía contarle algo de mi historia, aunque fuese un poco solamente. Recuerdo que Sky, su hija, estaba por allí cerca y él la llamó. Le dijo que viniese a escucharme para que supiese por todo lo que yo había pasado y que a pesar de ello todavía sonreía. Le dijo que yo le estaba muy agradecida a la vida y mientras hablábamos la gente estaba formando un círculo a nuestro alrededor. Entonces me preguntó, ¿qué es lo que te hace sonreír después de haber visto todo eso? Y yo le dije, ¿sabe? Estoy intentando vivir mi vida y tengo esperanza en que lo mejor está por venir. Él me miró otra vez y me preguntó si había pensado en escribir un libro. ¿Cómo te lo cuento? Acababa de terminar mi borrador 3 días antes y él me pregunta eso 3 días después.
No me atreví a decirle que ya lo había terminado y le dije, bueno, sí que lo he pensado. En realidad ya empecé. Pensé que él creería que todo era un plan para conseguir su ayuda, pero lo que hizo fue decirme delante de todo el mundo, ha terminado su libro. Si encuentra una forma de contar cómo puede ser usted misma, le prometo que publicaré su libro. Me dio la dirección de Hay House y me pidió que le enviase una carta cuando terminase de escribir el libro y que él lo publicaría. Era como el cielo en la tierra. Esa fue mi petición número 1 durante mi oración. ¿Puedes mostrarme, querido Dios, una manera de poder publicar mi libro? ¿Puedes abrirme una puertecita? No sé cómo encontrar editores, no sé cómo llegar hasta ellos. Un amigo me dijo que si yo le terminaba su máster primero, él me ayudaría a encontrar un editor. Lo haría, sí. Y conocí a Wayne Dyer el 3 de abril. Entonces, para hacer la historia más corta, durante toda la semana siguiente estaba muerta de impaciencia, no podía dormir, porque al llegar a casa el día que lo conocí, como yo no sabía quién era, lo busqué en Google para averiguar de quién se trataba. Casi me desmayo. Pude ver que ese hombre era realmente famoso y que había escrito como 40 libros. Si alguien podía enseñarme cómo escribir un libro, definitivamente ese alguien era ese hombre. Sabía cómo encontrarlo y podía mostrarle lo emocionada que estaba, pero no quería parecer una loca. Así que esperé como una semana y media y lo llamé para decirle que ya había terminado el libro. Él se rió, me dijo, ¿tan rápido? Tuve que contarle toda la verdad y decirle que lo había terminado justo antes de conocernos. Le dije que no esperaba bajo ningún concepto que alguien me dijese que lo iba a publicar y que por eso no le conté todo. Cuando le conté la verdad, él se mostró tan amable. Me dijo que no me preocupase y que se lo enviase rápidamente. Al día siguiente lo envió a Hay House y me dijo que lo publicarían, que iba a ser algo bueno. Recuerdo que me preguntó si yo creía que mis padres lo estaban empujando a hacer esto. Me dijo, ¿por qué me siento tan atraído por este libro? ¿Es curioso? Sí, lo es. Eso es típico de Wayne, típico de su gran corazón, ya sabes. Sí, me di cuenta de que él hace eso con mucha gente. Se acerca a la gente y practica lo que predica. Lo lleva a cabo con todo su amor y su fuerza. Sí que lo hace. Somos testigos. Recuerdo que el libro salió a la venta 8 meses después. Hablé con Reid y me dijo que ellos amaban a Wayne y que él me había recomendado. Para mí era como un sueño. Era como que no podía creer lo que estaba pasando. Firmé un contrato enseguida y todo se puso en marcha. Me pidió conocer a Steve Erwin para que me ayudase con la edición y con todo lo demás. Reid se portó increíblemente bien. Me dijo que si no me gustaba Steve, que no me preocupase, que encontrarían a otra persona, a la persona adecuada, todo con tal de que yo me sintiera cómoda. Así que conocí a Steve y eso fue otro regalo del cielo. Ha sido tan buen coescritor en todos los aspectos. 8 meses después empecé a viajar con Wayne antes de que el libro se publicase. Para mí era muy emocionante hablar delante del público. Sabes, durante el tiempo que estuve escondida, cuando empecé a sentirme bien, con mucho amor en mi corazón y con el enojo fuera de mí, sentí como si el amor flotase en ese cuarto de baño. Solía decir, Señor, ojalá pueda decirle a la gente lo real que eres. Ojalá pueda encontrar gente para decirle que existes realmente, que amas a todo el mundo y que incluso en las horas más oscuras tú estás con nosotros. Cuando me subí al escenario de Wayne Dyer con 2000 personas delante de mí, pensé, bueno, allá vamos. Y quise decirle al mundo entero, más que otra cosa, que había visto el amor en Wayne Dyer. Nunca olvidaré cuando él le decía al público que no comprara su libro, que comprara el mío. ¿Qué persona dice eso? Yo pensaba que no había personas así en el mundo. Era como si todo el amor que había desaparecido volviera, como si pudiera ver que efectivamente existía gente que amaba de verdad. Hay gente que ama y que no tiene miedo de hacerlo, que no tiene miedo de dar y verte brillar. Fue un extraordinario ejemplo para mí. Hasta hoy he hablado ante mucha gente diferente y cada vez que estoy delante de una audiencia, no importa si son 10 o 1000 personas, lo que quiero es que me importe cada una de ellas y entregarles de verdad mi corazón. Háblame sobre tu actividad personal en estos días, la forma en que incorporas tus enseñanzas a tu vida diaria, y dinos lo que es innegociable en tu día a día. ¿Qué haces todos los días? Esta es una pregunta magnífica. Innegociable es mi momento con Dios por la mañana a las 5:30. Sí, necesito totalmente tener ese silencio por más o menos 1 hora mientras rezo y hablo sola. ¿Qué has hecho hoy? Ah, entonces pasó eso. ¿Sabes? Pequeños exámenes para luego orar y recordarle a Dios que lo amo de verdad, y para pedirle que por favor me ayude a ser un buen ser humano.
Así que mis mañanas están muy bien. Y mis noches, antes de quedarme dormida, y a pesar de que a veces estoy muy cansada, la otra cosa que hago y que intento hacer el 99% de las noches es rezar el rosario cada día, el rosario que me salvó la vida. Inmaculée, muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Muchas gracias a ti, ha sido un placer estar contigo. Ha sido maravilloso estar contigo también. Muchas gracias. A ti, querida. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.